gente de México y Latinoamérica, vamos a tirarles un poco de ciencia para todos esos coaches que no entienden o todos esos habladores que no entienden cómo funcionan las piernas a la hora de pichar. All right, so the reason we have to use this leg, the back leg, to create power through the body is because first, it's the only leg on the ground for 3/4 of your delivery, for 0.6, 0.7. La razón por la cual tenemos que utilizar esta pierna trasera es porque la biomecánica de picheo, desde el momento que tú alzas la pierna, al momento que tú caes, está sobre esta pierna, es la única que se mantiene en contacto con el suelo y son 3/4 partes de tu biomecánica de pichar. O sea, un pitcher elite lo hace en 0.6, 0.7 segundos. And to say we don't drive this leg would be incorrect to actual science and physics, because for me to stand here, my muscles have to be activating to push me up. If not, I would just collapse on the ground. So I am always engaged to hold myself up, and I have to get more engaged to create movement when this is the only leg on the ground. Y para aquellos que dicen que no hay eso de ground forces, o sea, ¿cómo les explico que va contra la ciencia lo que están diciendo de que nada más sea rotacional? Realmente tenemos que utilizar esa pierna para mantener el peso, todo nuestro peso sobre esa pierna durante todo este trayecto de nuestra zancada, y no solamente mantener el peso, sino realmente utilizarla y empujarnos con fuerza con esa pierna para generar energía. And if we try to use this leg to rotate the body, then this leg will fly open and direct our energy away from the target. Y si utilizamos esta pierna delantera, como muchos pitchers que se vuelven rotacionales, y la abrimos tempranamente, vamos a perder la energía hacia home plate. Also too, if we just rotate the back leg, it won't be as effective in driving our hips around. And if we don't drive our hips around, then all we'll be able to do is fly open. So we need some propulsion or drive from the back leg to drive the hip around, away from our back shoulder, so then that will carry energy forward, because if not, then we'll have to swing, which will carry energy across our bodies and once again away from the target. El simple hecho de que hay muchos coaches que dicen que no hay eso como la triple extensión, que solamente hay que rotar, eso es mentira, porque nosotros tenemos que crear la triple extensión, que es tobillo, rodillas y cadera, el flexor de la cadera, empujarlo con potencia hacia home plate de manera lineal, para de esa manera crear lo que llamamos la separación de la cadera y el hombro, lo cual los estudios muestran 80% proviene de ese movimiento. Because with elite pitchers, they actually land with their legs across their body. That's because when their hips open, that directs them straight to the target. If they threw their leg open and landed open, now their hips, if it came around, once again, they're going away from the target. So if I have to land closed, so my hips open to the target, then I can't swing my leg because my leg has to land closed. La razón por la cual pitchers elite caen con la pierna delantera cerrada es para que de esta manera sus caderas funcionen correctamente, porque si abren con la pierna delantera y sus caderas abren, aquí no va a haber energía. Es como cuando tú bateas, tú caes cerrado y después activas tus caderas con energía. Esta empuja, la pierna trasera empuja y la pierna delantera empuja hacia atrás. Las dos están trabajando. Si caes abierto bateando, imagínate, no va a haber ningún tipo de energía. So once again, we can't use this leg because we have to land closed. We have to always drive to stand up and to move our bodies.
and we need maximum force through triple extension to drive the hips open, the head of the shoulder, to then carry the shoulder forward, and just rotating won't help us do that. We won't even stride if we rotate, and it won't even do the job of moving our hips around. So it has to be extension and force production through the back leg drive. Tiene que ser extensión y generar fuerza con la pierna trasera. La pierna delantera hay que mantenerla pasiva y caer cerrado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos generar esa máxima fuerza desde la tierra, creando esa triple extensión, que es tobillo, rodilla, flexor de la cadera, completamente extendidos y rotados, mientras que la parte superior se mantiene totalmente cerrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si tú nada más te conviertes en alguien muy rotacional, primero vas a abrir tempranamente la pierna delantera, lo cual está diciendo que tu pierna delantera va a ser muy agresiva, y si te vuelves rotacional, tu zancada va a ser corta. Estudios muestran que entre más grande la zancada, hay correlación en la velocidad que lanzas la pelota, y para eso tienes que generar fuerza con la pierna trasera de empuje. So when we look at the science, we know that the science says the front leg braking forces has a high correlation to the ball velocity, and this study says that decreased drive leg propulsion forces, they reduced the effects of the braking forces, and it shortened the stride. So if we need to create a lot of force on the front leg to accelerate the ball, this says it's dependent on how much force we create out of the back leg that's being pushed into the front leg. And if we don't have a lot of that force, we don't have a lot of braking force, and then we have short strides. Este estudio es un estudio que muestra la correlación que hay con la pierna delantera de frenaje, de que entre más energía tengas tú para frenar y hacer la doble extensión, que es tobillo, rodilla completamente extendida antes de soltar la pelota, hay una correlación en la velocidad. Pero para tú poder generar alta fuerza, tú necesitas la pierna trasera de empuje. Si tú no estás generando empuje con la pierna de atrás, no vas a generar fuerza con la pierna de frenaje, porque no tienes que detener ningún tipo de energía. Ahora, si tú generas demasiada energía creando esa triple extensión, ahora tú tienes que generar mayor frenaje con la pierna delantera de aterrizaje o de frenaje. Pero si tú no generas fuerza o empuje con la pierna trasera, si no creas esa triple extensión, al momento de frenar no estás frenando la energía o la energía que supuestamente debiste haber generado con la pierna trasera. Entonces esa es la correlación de ese estudio, más aparte indica que al tú no utilizar la pierna trasera, al tú no empujarte, vas a reducir tu zancada. Entonces tú lo que quieres es ampliar tu zancada. ¿Cómo lo vas a hacer? Creando la triple extensión y utilizando la pierna de empuje correctamente. This study looked at adolescent and college pitchers, and college pitchers who threw harder also generated more forces in their back leg and their front leg drives to accelerate their upper bodies. So the college pitchers used better driving forces to create more velocity. En este estudio que pueden encontrar en nuestro Instagram en Top Velocity Estados Unidos, nos muestra cómo pitchers colegiales generan más velocidad porque utilizan mejor su pierna trasera de empuje que los adolescentes. This study said that the relationship between energy flow and both performances and energy efficiency measures of baseball pitching. So the drive leg, it found that the linear energy from the drive leg and trunk are strongly correlated to pitch velocity. So it's saying that the amount of energy flowing up your drive leg through your trunk
was correlated highly to your ability to create velocity. Este estudio que muestra, obviamente están en inglés, se los estoy tratando de traducir lo mejor posible, que hay una correlación en la fuerza que generas en el suelo, que se llama ground force en inglés, con la fuerza, cómo utilizas y transmites esa energía a través de la cadena cinética del movimiento de lanzar, empezando desde el suelo, se va a trasladar a la velocidad de la bola. This is similar to like a running throw. Why do I throw harder with a running throw? It's because I run, plant, and transfer that energy up the body. Well, if I'm a pitcher and I can't run and I'm stuck here balancing on one leg, how can I create that same energy? I have to propel myself through my back leg, so when I hit my front leg, I can transfer all that energy up my body like a running throw. El mejor ejemplo que podemos hacer es cuando hacen los tiros corriendo, que van, agarran velocidad y agarran una velocidad muy buena. ¿Qué haces con la pierna delantera? Estás frenando toda esa velocidad que generaste, entonces se está trasladando a esa bola. Pero cuando nosotros no pichamos y estamos en esta posición, pues tenemos que de alguna manera generar esa energía o esa fuerza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la pierna trasera de empuje. Por eso la pierna trasera de empuje es tan importante entender cómo utilizarla y cómo generar esa triple extensión, que es lo que nos va a dar la energía para que nuestra pierna delantera de frenaje tenga energía que frenar y de esa manera se transfiera toda esa energía a la velocidad de la bola. This study looked at kinematic changes and decreased ball speeds observed in the final sets. Suggests that adolescent pitcher unable to maintain lower extremities and performance as a result of extended play. So they found that the younger players, the reason they don't throw as hard later in the game is because their lower extremity kinematics, their legs fail. So this is showing that young pitchers lose their velocity later in the game when they lose their leg power compared to older pitchers who typically maintain their leg power better. And that also can be conditioning, right? Because they lose the condition. So ese estudio muestra que pitchers adolescentes o pitchers jóvenes pierden la velocidad conforme van pitchando porque sus piernas se van cansando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no están utilizando la fuerza o la energía de esa pierna trasera porque no tienen a lo mejor la condición, los pitchers tan jóvenes como los tienen los pitchers ya con un cuerpo más desarrollado, no mantienen esa consistencia. Y entonces ese estudio te está mostrando que cuando dejas de utilizar la pierna trasera de empuje, tu velocidad va disminuyendo en el juego. This looked at the ground forces of low velocity pitchers to high velocity pitchers. The elite pitchers are the lighter line, the beginner pitchers are the heavier line. So you can see in all levels of force, which is you have vertical, you have basically medial, lateral, anterior, posterior. Basically, these are all the forces. You can see the elite pitchers and this is the drive leg, and then you hit front foot. This is the landing leg. In all the drive leg forces and the ways you can create force, the elite pitchers always created more force than the beginner pitchers. They also landed with greater forces than the elite pitchers. So there was more force created here, and then there was more force created here in the higher velocity pitchers. En esta gráfica ustedes pueden ver ya con ciencia cómo la línea de aquí es cuando aterrizas con la pierna delantera. Entonces pueden ver cómo los pitchers elite que tiran duro generan más energía con la pierna trasera y al momento de frenar. This one also found pitchers that were able to maintain more time in their back legs, sit in their back legs longer, and create more forces to increase their stride lengths. It gave them better time to use the kinetic chain to transfer that energy. So those who were quick to rotate and get out of the drive leg, they didn't have as much time to transfer their energy up as those who stayed in their drive leg longer and peaked forces later through a longer stride.
Este estudio muestra la importancia de cargar correctamente y todos esos pitchers elite que tiran duros se sientan y cargan por más tiempo que los pitchers que no tiran duro. Los pitchers que no tiran duro automáticamente quieren girar o quieren salirse de esa posición, a lo mejor por falta de movilidad o porque no tienen la fuerza para mantenerse sobre un pie. Por eso es muy importante la movilidad y el programa de fuerza, para tú mantenerte en esa posición y retrasar tu movimiento lo más posible para darle el tiempo a que la cadena cinética de pichar tenga esa secuencia correcta. Porque si tú quieres salir de esas posiciones rápidas, no estás creando el torque, no estás dejando que el movimiento se retrase, y eso es lo que genera la separación cadera y hombro. So the question is, how can you create more force through a longer stride? Would that be through rotating on the back leg, like squishing a bug, or falling forward and down and triple extending that leg to maximize force? Ideally, it's going to be through triple extension. La pregunta realmente es, ¿cómo tú vas a generar más energía y una zancada más larga? ¿Alzando la pierna y rotando? ¿O alzando la pierna, cargando hacia abajo y hacia adelante con tus caderas, poniendo el vector en línea por debajo de tu cintura, o sea, el tobillo y la rodilla, una línea imaginaria, posicionándolos en línea de tu cintura, y de ahí empujar con la pierna trasera y generar esa triple extensión, lo cual lógicamente de esa manera vas a crear más potencia con tu pierna de atrás y vas a crear más alcance a la hora de la zancada? So there's more studies that look at the kinetic chain, but it's pretty obvious those that can maximize force in the back and the only leg that's on the ground through the majority of their delivery, that's going to allow more energy to come up. So if we can maximize force on this leg, then we have more energy to come up. And there's one great study that said a 20% decrease in that kinetic energy coming up requires a 34% increase of the rotational velocity of the shoulder just to put the same force to the ball. So if you fail to maximize the forces down here, you're going to have to overcompensate to make up for that in your arm. Hay un gran estudio que muestra que si tú no maximizas o no utilizas correctamente la pierna trasera de empuje, tú vas a tener que generar estrés 34% más a tu brazo para generar la misma energía. Si yo no utilizo correctamente las piernas, voy a tener que compensar esa energía poniéndole estrés a la parte superior, lo que sería el brazo, y por eso vienen las lesiones del codo y el hombro, porque le estoy poniendo mayor estrés porque no utilicé las piernas. Entonces no nada más estirar duro, sino estirar duro con una manera eficiente para evitar lesiones. Saludos mi gente de Latinoamérica, ya contamos con el contenido en español del programa 3X de picheo Top Velocity. Adquiere la app y suscríbete ya. Strike 1, strike 2, strike 3, Pourciau.